Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Finanzas Tutoriales, donde hablamos de finanzas, servicios financieros, criptomonedas y otras cosas más. Hoy vamos a estar viendo esta aplicación china llamada WeChat, que aparte de una aplicación es un banco. La gente en China lo usa para pagar en su día cotidiano con códigos QR, le recargan dinero a través de su banco a la aplicación, conectan con un banco en China, recargan dinero y eso lo usan para pagar. En China es muy común pagar con WeChat y con Alipay, que es de la gente de Alibaba, una aplicación. Todo el mundo paga con código QR, todo el mundo paga con los teléfonos. Le pasó a Luisito Comunica, les voy a dejar este video acá. Si vas a viajar a China, tenés pensado viajar en China o comerciás con gente de China, le compras a gente en Alibaba, a mayoristas chinos, te recomiendo tener WeChat. Si bien los chinos en China usan WhatsApp, pero muy limitado. Con WeChat podés enviarle dinero, podés hacerle pago a los chinos, podés comunicarte mejor. Acá para usar WeChat descargas la aplicación en Android, Mac, Apple Store, Microsoft, pero tenés que tener una invitación. A mí no me pidió la invitación, yo descargué la aplicación acá en Venezuela, me registré, todo chévere, ya la vamos a ver. No me pidió que me tenía que invitar a alguien, pero generalmente a veces te pide que alguien que use WeChat te invite, le tenés que pasar un código QR, esta persona escanea el código QR y le haces la invitación. A veces se la pide, a veces no la pide. Ahora no sé si la está pidiendo porque ya los extranjeros pueden usar WeChat, ¿no? Esta es una aplicación que la usan súper más en China que en otro país y algunos países también de Asia, pero los chinos son los que más usan WeChat y Alipay para sus pagos en el día al día. En China no se usa nada de efectivo, nada. Podemos ver el video de Luisito Comunica, les voy a dejar un fragmento acá. Los chinos no usan para nada efectivo, todo lo pagan con aplicaciones y desde la pandemia eso se incrementó por el temor de contagiarse de alguna enfermedad a través del contacto con los billetes físicos. Entonces, para una persona que viaje a China por turismo o por negocios, no puede abrir una cuenta bancaria como extranjero, es un rollo abrir una cuenta bancaria. Entonces le pasó a Luisito Comunica que no podía usar WeChat porque le pedía conectar con un banco en China. Ahora eso lo mejoraron la gente de WeChat. Ahora puedes descargar, registrarte en WeChat y con tu tarjeta de débito o crédito internacional recargarle saldo a la aplicación, meterle saldo de tu tarjeta, Visa, Mastercard, y ya ahí podés hacer los pagos normalmente en China, ¿no? Para eso lo hicieron. Anteriormente esto no se podía. Entonces, bueno, vamos a ese video y vamos a mostrar un poquito lo de Luisito Comunica y vamos a ver cómo funciona WeChat. Tercera tienda en la que intentamos y no quieren aceptar mi dinero. No puedo gastar siendo extranjero en China. De verdad, cuando eres extranjero, comunicarte se torna en algo muy complicado e incluso gastar nuestro dinero es muy difícil. Hacer las compras más básicas se torna en toda una misión compleja. Les explico más a detalle. Aquí en China todo lo pagan utilizando códigos QR con sus teléfonos. Pero les estoy hablando de absolutamente todo. Hasta el puestito que te vende frutita en la esquina de la calle va a tener su letrero de código QR. La gente ya no usa dinero en efectivo. Hay quienes llevan años sin salir de su hogar con un solo billete. Esto ya se está volviendo en algo obsoleto. Bueno, ya tengo descargado la billetera esta de WeChat, este chat de China. Y bueno, es bastante sencillo. A mí no me pidió el código QR ni nada. Puse el teléfono de Venezuela y no me recuerdo qué más me pidió, si la dirección o algo. No recuerdo bien porque fue hace tiempo que la bajé. Pero no me pidió escanear ningún código QR, ninguna invitación ni nada. Entonces, bueno, tenemos acá la invitación. Esto fue el 23 del 7 que la descargué yo. Ahora es que estoy haciendo este video. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. WeChat ya tiene en sus manos la aplicación de mensajería más poderosa. Encuentre amigos, bla, 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 bla. Pero bueno, acá en Latinoamérica nadie la usa, ¿no? Si voy a mis contactos, nada más hay 3-4 contactos que conseguí por acá que tampoco ni la usan. Bueno, tenés nuevos amigos, chat de grupo, etiquetas, cuentas oficiales que a mí me aparecen cero. Me imagino que esto es para los chinos, cuentas oficiales de China, ¿no?
descubrir. Tenés acá, bueno, momentos, escanear, sacudir, buscar personas cercanas. Bueno, y aquí la configuración, aquí está mi ID de WeChat. Les voy a dejar el código QR, yo creo, por si lo quieren escanear. Acá está. Bueno, básicamente eso, podemos cambiarle la foto al perfil, nuestro nombre y apellido. Acá sale el código QR con el que te pagan, con el código QR para que te paguen, ¿no? También se los dejo ahí por si les pide el código QR. Y tenés el ID de WeChat también acá, que me imagino que con esto se lo pasas a la persona, tu ID, para que te pague. Pero bueno, ¿cómo te pagan acá? ¿Cómo registramos las cuentas bancarias? Bueno, vamos de nuevo a contactos, nos vamos acá a este más acá arriba, y acá dice, bueno, nuevo chat, agregar contactos, escanear, y bueno, escanear el código QR para pagar, y te dice dinero. Acá en dinero es donde vamos a meterle dinero a esta billetera, ¿no? Bueno, ahora me pide verificar mi identidad. Para habilitar los métodos de pago tenés que verificar tu identidad con el banco en China. Entonces, podemos ver, podemos recibir dinero. Bueno, tenemos puntos, digamos, reward code. Podemos pagar facturas en China, packet nervit, que no sé qué bien qué es, transferir del banco a la tarjeta o a números de teléfono. Pero acá tenés que verificarte como extranjero. Le das a habilitar ahora, te dice agregar tarjeta y te va a pedir verificarte con el banco en China, verificar tu dirección, verificar tu pasaporte y todo. Autenticación de nombre real, de acuerdo con las regulaciones de las personas de los bancos en China. Tú primero es completar tu nombre real, autenticación en orden de uso con Wixin Pay, que es la aplicación, que es la empresa detrás de WeChat, para leer paquetes, transferir dinero, etcétera. Le das verificar acá. Entonces, bueno, tenés que aceptar, leer los términos y condiciones. Pam. Y acá, bueno, acá ahora nos pide nombre y apellido, género, masculino, aceptar, tipo de identidad. Acá en tipo de identidad te dice residente identificar, esto para los chinos, Mail and Travel Permit para la gente de Hong Kong and Macao Resident, para la gente de Taiwán, para nosotros que somos de otros países, sería con pasaporte, gente de Hong Kong and Macao Resident, permisos para residentes de Taiwán, y esto si sos residente permanente en China, si tenés, digamos, la residencia permanente de China. Pero acá, como nosotros vamos a usar pasaporte, acá te pide el número de pasaporte, la fecha de vigencia y de vencimiento del pasaporte, selecciona una profesión. Acá muy importante, en la dirección, te pide la dirección, seleccionar región. En la región te aparece todas las regiones de China. Te vas abajo y te dice territorio exterior. Y acá aparecen ya los países, todos los países del mundo. Acá abajo nos vamos hacia Venezuela, en caso, y nos pide un estado, salen los estados de Venezuela. Yo en mi caso sería en el estado Zulia. Y acá me pide la dirección de acá de Venezuela. Voy a hacer este proceso, me llama mucho la atención, me voy a registrar, total, mis datos ya lo debe tener todo el mundo, con tantas aplicaciones que he abierto. Si lo tienen los chinos, no importa, que hagan lo que quieran con mis datos. Vamos a registrarnos a ver cómo funciona esto. Bueno, ahora puse todos los datos, mi nombre, apellido, el pasaporte, todavía no me pidió foto, pasaporte, nada. Aquí dice agregar tarjeta bancaria. Debes agregar tu tarjeta bancaria para completar la autentificación del nombre real. Y te pide acá número de la tarjeta bancaria del propietario de la cuenta de WeChat. Así que voy a agregar mi tarjeta de Zinli a ver qué pasa. Bueno, me salió un error ahí, decía que la tarjeta como que salía bloqueada o algo, pero era que puse mal el número de la tarjeta. Ahora sí, me dice, por seguridad, tu tarjeta tiene que tener fondos para verificar esto, no sé qué, con el banco, verificar. Y vamos a ver qué pasa. Ahí lo está verificando. Cargando. Está integrando con el sitio, con el banco en China, parece. Ahora, bueno, sale en chino, no sé, me imagino que salió aprobado, no sé. Vamos acá, debe ser aceptar. ¿Y qué pasó ahora? Ya puse la tarjeta Zinli, ahora me pide verificar el número de teléfono
Y acá sí también me imagino que debe aparecer el número de Venezuela. Vamos a ver, por aquí abajo, Venezuela. Voy a colocar mi número telefónico y me debería llegar un código de verificación a mi teléfono. Así que voy a probar eso. Bueno, ahí me llegó el código al teléfono, al número de Venezuela. Ahí está en chino. Vamos a ponerlo. Bueno, ahora me pide configurar una contraseña para pagos. Establezca una contraseña de Wixin Pay para verificar sus pagos. Así que tenés que colocar una contraseña de 6 números. Vamos a colocarla. Bueno, ahora sí me pide la verificación de identidad. Me imagino que tengo que sacarle una foto a mi pasaporte. Identificación de seguridad tal. Ahí me llegó otro mensaje de WeChat que dice que suba una foto del pasaporte. Por favor, suministrar información a la página oficial de Wixin Pay, a la cuenta, subir tu foto y verificar tu identidad. Go It. Bueno, se me habilitó para pagar, no me pidió verificar la identidad, pero para recibir pagos de otras personas sí. Entonces me pidió subir la foto del pasaporte, daba un error con la inteligencia artificial, o sea que lo tuve que hacer manual, tomarme una foto sosteniendo mi pasaporte que cargué. Entonces ahora dice ID fotos han sido cargadas, están bajo revisión, la revisión puede tardar un día. Bueno, ya nos aprobaron y podemos pagar de diferentes formas. Acá tengo un video de Luisito Comunica y puedes pagar mediante código QR, ya lo vamos a probar. También podemos escanear este código. Yo puedo ir a una tienda, agarrar los productos, en la caja me escanean este código de barra que tengo que aprobar porque no está aprobado. Si le doy ahí, acá me dice que debo aprobar, ¿no? Por seguridad, y te genera un código de barra que bueno, no lo voy a poner, y mi código QR, o sea, yo iría a la caja y con esto automáticamente me debitaría el dinero de mi método de pago, tanto si tuviera yuanes o desde mi tarjeta que acabo de agregar, en este caso la tarjeta de Zinli. Entonces, no me permite recibir dinero de momento. Para recibir todavía no puedo, me dice que tengo que verificar. Para pagar sí puedo, pero no puedo recibir. También puedo pagar facturas separadas con otra persona, con algún contacto de WeChat. Por ejemplo, selecciono el chat acá. Acá yo tengo a alguna persona, nuevo chat. Tengo acá a 2 personas que tienen WeChat. Vamos a elegir, por ejemplo, a este. Y puedo compartir una factura, ¿no? Para 2 personas, para 4 personas, para varias personas, como dividir la factura. Está bueno. Pero lo más bueno es el pago. Vamos a probar, probando para pagar. Vamos a probar pagando en este video de WeChat. Está buscando un código QR para pagar. Vamos a ver cómo funciona. Miren cómo funciona. Bueno, conseguí este video de Luisito Comunica en China y aquí hay un código QR de un pequeño puesto. Yo voy a agarrar, quise probar, porque a mí la curiosidad me mata. Me voy a mi WeChat, le voy acá a este más arriba. Me dice escanear. Vamos a darle escanear, se me abre el escáner del QR. Miren esto. Ahí tomó el negocio este en China. Acá me pide, acá aparece el nombre, digamos, los datos de esta persona en China. Por ejemplo, le pongo que quiero pagar un yuan. Pagar, Wixin Pay, se conecta. Bueno, y acá me dice que puedo pagar desde mi tarjeta de Zinli Visa. Acá te cobra el fee, International Card Fee. No dice que no cobra nada. Acá coloco mi contraseña que creé, mi clave que creé, y ya le pagaría a esta persona. Si quiero cambiar de tarjeta, puedo agregar otra tarjeta, ¿no? Ahí puedo agregar nueva tarjeta, a new card, y puedo agregar otra tarjeta que no sea Zinli, agregar tarjeta bancaria, bueno, todo el proceso de volver a poner la tarjeta. Yo lo estoy probando con Zinli. Así que muy bueno, loquísimo esto, muy, muy loco. Para los que quieran viajar a China, ya saben, o si tienen algún contacto en China que le quieran pagar, pueden hacerlo. Pueden también pagarle a bancos y a tarjeta. Vamos a darle acá a pagar de nuevo, pagar, dinero. Y acá también le puedes pagar hacia una tarjeta o un número de teléfono en China, transferir a tarjeta bancaria a bancos chinos. Podemos ver ahí, nombre del beneficiario, seleccionar banco, y puedes pagar a una tarjeta de un banco en China, ¿no? Pues que le vaya el dinero directamente a la tarjeta bancaria del beneficiario.
en China. También podemos transferirle a un número telefónico directamente sin escanear el QR, colocas el número telefónico, enter pay number, y podrías pagarle también colocando el número. Está buena, muy buena la opción esta para los extranjeros. Así que bueno, si les gustó, les sirvió, suscríbanse a mi canal.